Estás a un quién de cambiar tu vida. Lo único que te falta es una información concreta. Un podcast que te invita a pasar a la acción. El progreso es felicidad. Hablaremos de qué son las rutinas innegociables, hablaremos de cómo vivir de forma no convencional, de historias de superación, de historias que te llevan a una vida magna, la diferencia y la línea entre pasión, obsesión, disfrute y juego. ¿Qué queremos recordarnos a nosotros mismos cada día? Hablaremos de cómo rendirnos, hablaremos de cómo perseverar y elegir el entorno y las relaciones, pero no solo hablaremos nosotras, sino que hablarán los más expertos. Levántate una hora antes y escucha nuestro podcast y por supuesto envíalo y compártelo por WhatsApp. Arrancamos esta tertulia. Acabamos de hacer una tertulia que no vais a ver nunca porque no se ha grabado, porque ha fallado los micros con la SD de la grabadora y ha fallado el plano general, que es con el móvil. Ahora bien, a pesar de esto, os vamos a contar en este episodio, en esta tertulia, cómo hemos llegado al podcast número 9. Al podcast número 9 publicado, que ya vamos por el 15, en realidad grabado. Gaby, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ha sido maravillosa. Quiero decir que por suerte esto nunca nos ha pasado con los invitados. Exacto. Hasta ahora, pero bueno, sabemos que pasan estas cositas. Pues la verdad que yo estoy muy contenta, Laura, porque primeramente hemos cumplido el primer objetivo. Y para mí en la vida cumplir los objetivos es importante. Sí. Cuando me propongo algo, me gusta dirigirme hacia eso. Muy satisfactorio también. Sí, te hace sentir muy bien cuando uno cumple sus propias metas. Y después, bueno, se dio todo muy bien. Recordarán los que nos siguen, los que están por ahí, nuestra primer tertulia donde contábamos que queríamos arrancar un podcast desde cero. Bueno, lo hicimos. Lo hicimos quizás de una manera, o sea, con muchísima seriedad e intención, pero sin saber bien todo lo que implicaba, ¿no? Sí. Que ha implicado mucho más. Pero fuimos aprendiendo en el camino, fuimos conociendo y fuimos haciendo. Y esa es una parte importante. Sí, de hecho vamos a pasar hoy como por partes, vamos a ir con los miedos al principio, luego cuál fue el detonante para que empezáramos y se diera de una manera óptima y luego vamos a ver qué es lo que hemos ido aprendiendo por el camino. Entonces, respecto a los miedos del principio, ¿cuáles eran tus mayores miedos? Mi miedo era justamente a no cumplir con nuestra palabra, de alguna manera. O sea, a que me acuerdo cuando te dije, bueno, Laura, lo hacemos, pero sí lo hacemos. ¿Pero qué pensabas? Me parecía redundante. ¿Que nos íbamos a cansar por el camino? No sé, realmente, claro, había participado en otros momentos de mi vida en proyectos que a lo mejor no habían tenido la energía suficiente para concretarse como yo lo hubiera deseado. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú haces las cosas sola, tú sabes que depende solo de ti. Pero cuando es de a dos o de a tres o en equipo, ya es diferente, ¿no? Y acá, bueno, si nos juntamos es porque yo confiaba en que tú ibas a poner esa misma energía. Pero te digo que no es algo fácil, incluso el ritmo que hemos mantenido, ¿no? Acá entre nosotros un poco de locas, porque el podcast se ha convertido en el eje de nuestra vida, pero es lo que nos ha hecho hoy, a 2 meses de haber comenzado, tener ya 14, 15 episodios grabados y haber concretado ese proyecto. De hecho, te diría que incluso, bueno, aparte de los miedos del principio, que yo ahora los voy a confesar sin ningún problema, también uno de ellos era un poco como incluso la vergüenza, ¿no? O el temor al que dirán de yo decir que realmente me iba a tomar un podcast en serio, porque asociamos que es como un hobby, que los hobbies no se toman en serio. De hecho, tengo una conocida que me cae genial y que siempre dice que hay que diferenciar entre un empleo o un trabajo o un proyecto y un hobby caro, realmente. Entonces, lo que pasa es que ahí creo que es donde hay una mezcla en la que al principio empiezas teniendo un hobby y cuando un hobby se convierte en caro significa que le estás invirtiendo algo de dinero y algo de tiempo y algo de pasión y ahí es cuando también se convierte en algo serio, ¿no? Lo que pasa es que nosotras dijimos desde un principio que iba a ser serio. Sí, sí. Lo tomamos realmente como una empresa, como un emprendimiento, no sé qué palabra usar, pero lo tomamos así. De hecho, por eso hicimos inversión, nos pusimos muy de acuerdo entre nosotras en ese compromiso y eso creo que ha sido parte de este éxito, digamos, hasta ahora de haber publicado los 9 podcasts. También estuvo en esos miedos que tú hablas, que en mi caso no era ese, porque bueno, yo ya me exponía, ya tenía mi propio canal, pero era en todo caso eso, a no poder hacerlo con la calidad requerida, porque eso también era como una condición en nosotras, sí, que ¿no? teníamos ambas. Claro, no queríamos que fuera otra cosa así nomás o otro, no, queríamos que fuera realmente con material de calidad, con invitados de calidad y con esa seriedad que nosotros, desde nosotras, le ponemos, ¿no? Que veremos si los resultados después son reconocidos así.
Pero tuvimos la suerte de que recibimos también enseguida ese feedback de la gente, de nuestra familia, de nuestros amigos, o sea... Bueno, ya no solo de eso, porque esos no cuentan mucho, porque siempre te van a decir, ah, muy bien, sino cuenta también las personas que no conocemos y que han llegado a nosotras sin conocernos para decirnos, oye, ¿cómo lo has hecho? Oye, me gustan las preguntas, me gusta el invitado, cuéntame más, ¿quién es ese invitado? ¿Qué hace? Ya con eso estamos pagadas también, ¿no? Claro, yo de nuestros conocidos decía un poco como esa sorpresa, ¿no? De la seriedad del compromiso. Y como tú dices, desde la comunidad en general, todas esas preguntas. Que con respecto a eso les decimos, los invitamos a que se queden hasta el final del podcast, porque hoy tenemos la intención de compartirles también un poquito cómo queremos colaborar en todo caso con otros que quieran empezar un proyecto como este o similar. Así que Sí. quédense hasta el final. Bueno, y eso, aparte de que, o sea, esto de que os quedéis hasta el final, lo decimos porque hay una cosa muy importante en YouTube que en realidad es la retención de audiencia y es algo con lo que también tienen que jugar los creadores de contenido. Esto yo lo digo y seguramente le interese pues a quien quiera empezar a crear contenido, pero a quien no quiera empezar a crear contenido realmente tiene que saber que es importante y que si nosotros hemos empezado a hacer un podcast y nos lo tomamos en serio es porque sabemos que en YouTube hay una parte muy importante de cómo se va a dar el futuro, ¿no? Del consumo de contenido visual o audiovisual. Entonces, bueno, dicho esto, hacedle caso a Gaby, seguidnos, podéis dejar un comentario también si os gusta, contando cuál es vuestra experiencia, qué es lo que queréis, qué invitados os gustaría que trajéramos y luego, por supuesto, darle like y compartidlo. Eso es súper importante. Y luego ya iremos diciendo por qué. Entonces, volviendo al tema de los miedos y de lo que nos preguntaba y nos decía la gente. Gaby, muchos nos han preguntado cómo lo habéis hecho porque yo quiero hacer lo mismo. Bueno, y en ese cómo lo habéis hecho, justamente es donde yo te decía que un poco si bien nos informamos antes, si bien miramos un montón de podcasts y averiguamos, por lo menos a mí me sorprendió en el camino todo lo que hay que aprender Claro. y todo lo que hay que conocer desde justamente cómo se abre un canal de YouTube, cómo se abre un canal de podcast en Spotify, en el Apple Podcast, en todo, cómo se monetiza, por qué se monetiza, desde cuándo puedes y todo lo que implica también, bueno, la parte, digamos, ¿De de autoconocimiento? compaginar, no, de compaginar el video, claro que ese era otro tema, ¿no? Tuvimos que aprender a delegar también, porque al principio creíamos que a lo mejor íbamos a hacer todo nosotras, pero bueno, nos fue como, llegó a nosotros también un poco esa solución, pero también nos fue como mostrando el camino que si lo quieres hacer con seriedad, hay mucho detrás. Entonces, fue para mí un gran aprendizaje, pero un aprendizaje que me encanta. Yo le digo a Laura, he rejuvenecido 15 años, porque claro, ese va a ser el futuro. O sea, yo desde mi comprensión creo que lo que hoy llamamos televisión va a dejar de existir Claro. dentro de 5 o 10 años quizás, porque de hecho las generaciones nuevas ya no utilizan el televisor, sino que ven canales como este y como otros. Y entonces se abre aquí una gran posibilidad para un montón de creadores. Sí, 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 por supuesto. De hecho, creo que muchísimas empresas están empezando a darse cuenta ahora que detrás de cada producto o de cada servicio hay un equipo y hay unas personas que la gente que lo consume quieren conocer. O sea, realmente detrás de una empresa de lo que sea, o sea, te aseguro que es de lo que sea, siempre queremos ver cuál es la historia, que al final eso es lo que vende, las historias venden, hay que conocer cuál es la historia que ha hecho que esa persona llegue hasta ahí, que te pueda vender lo que te está vendiendo con un respaldo al final, ¿no? De cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho y para qué lo ha hecho. Entonces eso me parece súper importante. Bueno, y fue otra de las cosas que hemos aprendido en este camino, la importancia de la marca personal, ¿no? Claro, En sí. este caso, una marca conjunta nuestra es este podcast, Vida Magna, pero también detrás de eso está la marca Laura y la marca Gaby, quiénes somos, cómo nos mostramos con autenticidad, cómo hay también que abrirse un poco a mostrar realmente, bueno, nuestra vida o nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, y eso forma parte del podcast. Claro, sí, sí, forma parte del podcast, forma parte de nuestro aprendizaje. Y forma parte también de aceptar que este camino es así, porque yo recuerdo también que al principio, dentro de esos miedos que os he dicho que íbamos a contar, estaba el miedo a exponerte o a exponerme, el miedo a salir en cámara, el miedo a hablar. A pesar de ser una persona extrovertida, sí que es verdad que cuando te enfrentas a cómo es la autenticidad, es como quién eres tú y quién eres tú cara a los demás y quién eres tú en tu vida y quién eres tú en tu trabajo y quién eres tú en tu intimidad, ¿no? Entonces, cuando todo eso se empieza a juntar y empiezas a darte cuenta que realmente
tú eres todo lo que haces, es cuando yo creo que se forma la marca personal. Al final es como tú tienes unas habilidades que has aprendido, tienes una información en tu mochila, ¿no? Tienes unas conclusiones en las que has llegado y cuando eso ya lo tienes como integrado, es el momento en el que ya te sientes con la confianza suficiente para poder decirlo, sin tener el gran síndrome del impostor o sin tener el gran miedo a la cámara o al que dirán o a muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que se va dando como a la vez. Sí, que en nuestro caso decíamos cuando nos pusimos a ver un poco las historias de vida, que tanto tú como yo ya habíamos hecho televisión en algún momento de nuestro pasado, ya habíamos hecho radio, pero sin embargo ahora esta experiencia era diferente, porque antes era como estar, bueno, de invitadas o dentro de un programa o dentro de un canal como puede ser una radio o una televisión, pero ahora era nuestro proyecto dirigido por nosotras y era un poco más como mostrar eso, ¿no? Realmente qué queremos aquí, porque los invitados que vamos a traer también al podcast forman parte de lo que nosotros pensamos o queremos mostrar o queremos inspirar, ¿no? Claro, sí. Uf, has dicho un montón de cosas muy interesantes. Una de ellas es el punto en el que me di cuenta el otro día, recapitulando nuestra historia de vida, que la estamos preparando también un poco como para compartirlo, porque ya nos lo han preguntado. Yo para mí eso es base, es como no quiero contar mi vida por contarla en las redes sociales, sino porque sé que en algún punto ya hay personas que empiezan a interesarse o invitados o gente que admiro, que quiero que venga al podcast, que quiero que cuenten su historia a través de mi medio de comunicación y ellos, claro, también quieren saber quién soy yo, quién es Gaby, por qué estamos juntas, qué hacemos. Entonces, poco a poco nos hemos dado cuenta que para eso tenemos que estructurar un storytelling, tenemos que estructurar un orden cronológico de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y entonces en ese camino es donde estamos creando la marca personal de la que tú hablas y donde me he dado cuenta, Gaby, como tú dices, que haciéndolo, dije, fíjate que yo llevo años buscando y cuál es el propósito y mi misión de vida y qué he venido yo a hacer aquí y no sé qué. Y yo admiraba a los que eran como abogados o médicos o enfermeros y decía, mira, fíjate, qué admirable, toda la vida queriendo ser y hacer lo mismo y yo aquí pivotando de un lado para otro, pensando que un día quiero una cosa, otro día quiero otra, ahora quiero hacer esto. Y como que no aceptaba esa parte de mí, me costaba. Y luego, recapitulando, dije, joder, fíjate que en realidad siempre de una manera u otra he acabado haciendo aquello para lo que era buena. O sea, no solo es que ahora vamos con esta frase que tú aquí siempre dices, no es lo mismo lo que quieres que lo que deseas, ¿no? Ahora nos lo desarrollas, porfa, pero sí que eso, o sea, me di cuenta y dije, o sea, fíjate qué empanada yo que pensaba que no tenía ninguna pasión o ninguna misión o que no tenía ninguna habilidad y que tenía que esforzarme por encontrarla, cuando en realidad siempre ha estado ahí pero no he tenido el coraje o no sé, o la visión suficiente para decir, ah, no, no, sí señora, es que esto es lo que se te da bien a ti, es que tú no lo ves, pero se te da bien comunicar o se te da bien hacer esto. Siempre, por supuesto, con el concepto de que hay que mejorar, ¿no? Y que nada está hecho y todo y ya está 100%, pero... Claro, es que Laura, te refieres a mi famosa frase, si se quiere lo que se desea, ¿no? Que una persona una vez me dijo, yo era muy joven, el drama humano es saber si se quiere lo que se desea. Y yo siempre, de hecho es una frase que la tuve pegada en la puerta de mi casa mucho tiempo, porque me parece que aclara eso que tú dices. O sea, el deseo es lo que está conectado quizás con nuestra pasión, con nuestro corazón. Yo te decía también antes que hay una palabra que viene del quechua, de la cosmovisión andina. El quechua es un idioma que se habla por Perú, Bolivia, llegaba hasta el sur de México, que reúne en la palabra munay el amor, el deseo y el poder. Y a mí esa palabra también me encanta porque yo digo, bueno, esa es un poco como la energía, como la gasolina individual, ¿no? Ujú. Lo que quieres, o sea, pero desde el corazón. Entonces es el deseo, con la fuerza que le pones, el poder, tu energía, y ligado con el amor, ¿no? Porque al final lo que nos va a conmover y lo que nos va a hacer que no parezca un trabajo y lo que nos va a llevar más allá es ese amor que le ponemos a las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Durante la vida nos entretenemos y nos dispersamos mucho en lo que creemos que queremos. Y las cosas que queremos muchas veces ni siquiera las decidimos nosotros. Está más quizás por las expectativas de la afuera, por el inconsciente colectivo, o porque de alguna manera, como no nos hemos detenido a conectarnos más con ese interior, nos dejamos llevar, podríamos decirle así. Pero yo no creo que sea casualidad en ti que ahora llegues a esto, porque tú has estado haciendo un gran trabajo personal, yo lo sé. Y cuando vamos
vamos, claro, cuando vamos como desechando justamente qué no somos, porque a veces para saber quiénes somos tenemos que saber lo que no somos, ¿no? Porque en ese no somos está lo que nos inculcó a lo mejor, ya te digo, el colegio, el entorno, lo que sea, o simplemente porque no nos conocemos lo suficiente. Así que cuando llegamos ahí, yo creo que la pasión aparece. Y Sí. entonces, sin duda que ahora sientes, pero bueno, si he nacido para esto, para Total, comunicar. total. Estamos delante de las cámaras y con los invitados súper cómodas y diciendo, oye, pero fíjate que es fácil. O sea, en realidad es fácil para nosotros. O sea, yo me acuerdo que hay, bueno, un profe el profe de yoga que tenemos, que de hecho hemos entrevistado hace poco, recuerdo que incluso con las cosas de yoga dice siempre, pero es que tiene que ser fácil, es que no hemos venido aquí a sufrir. O sea, no el sufrimiento. Una cosa es el esfuerzo o la disciplina que tú le puedas aplicar un poco más o un poco menos, o la constancia, o saber y aceptar que van a haber cosas que no te apetezca, pero tengas que hacer en un momento determinado. Pero todo lo demás se tiene que dar de una manera como fácil, ¿no? O sea, hay veces que no tengo ni las palabras para explicarlo, ahora que hablamos de comunicar, pero Pero bueno, es que todo lo que sea evolución y para que, por ejemplo, para que este podcast crezca, tiene que siempre seguir evolucionando, tiene que ser fácil y amoroso, digamos, amoroso y armoroso. armonioso, Me amoroso y encanta. armonioso, o sea, fácil y fluir, ¿no? Que parecen palabras, bueno, que se usan con mucha facilidad, pero tiene que ser así, porque así es la evolución. Sí, 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 y además en eso, y luego también cuando atraviesas como partes de esos miedos que tienes, ¿no? Como un proyecto como este, que me acuerdo que, bueno, comentábamos antes que al principio teníamos mucho miedo a exponernos, a no sé qué, a la crítica, a lo que dijeran los demás, a lo que dijeran en el trabajo, no sé. Y una vez atraviesas como ese miedo, primero te das cuenta de que ni eres tan importante, ni la gente piensa tanto en ti, ni te critican tanto como tú crees que te van a criticar. Y esto lo Claro. digo porque sé que hay muchas personas que nos han preguntado que no lo hacen porque tienen cierto miedo a estar delante de la cámara o a encontrarse con su autenticidad. Y realmente la autenticidad creo que aparece, que lo decía, bueno, Marta Marambio y mucha gente con muchas personas con las que hemos hablado, aparece cuando aceptas tu vulnerabilidad, ¿no? Cuando aceptas el decir, mira, yo salgo y si me equivoco, pues me equivoco. Estoy como preparada para soportarlo, ¿no? Claro, Parecía un claro, y poco aquí así. viene esa parte que también para nosotras fue muy importante, que es pasar a la acción. O sea, si no superas eso y no decides, bueno, me expongo a lo que soy, sabiendo que siempre después puedes mejorar. Pero si no comienzas, no pasas a la acción. Y si no pasas a la acción, entonces nunca los proyectos se concretan. Ah, exacto. Y en nuestro podcast eso fue también muy importante, ¿no? Pasar enseguida a la acción, comprometernos. Y sabemos que, por supuesto, cuando grabemos el podcast número 100 vamos a cometer menos errores o a saber mucho más o a estar mucho más confiadas, por así decirlo. Pero tuvimos que atravesar esos nueves y tuvimos que atravesar esos miedos. Claro, bueno, y seguimos haciéndolo en realidad, ¿no? Seguimos haciéndolo cada día. Claro, claro. Pero bueno, ese fue otro de los puntos, ¿no? Que queríamos transmitirles a los que tengan ganas de empezar algo así, pasar a la acción. Que en nuestro caso lo hicimos con mucho compromiso, comprando equipo, invirtiendo, dedicándole muchas horas, como les comentábamos antes, bueno, el podcast se ha convertido en el eje de nuestros días, pero si no puedes invertir, si no puedes, igual pasa a la acción. A lo mejor desde un rincón de tu casa, con tu teléfono, con el ambiente mejor que encuentres, pero comienza hoy. ¿Por qué? Porque si no comienzas siempre, por un lado te va a quedar esa frustración, Laura, decir, mira, ay, si yo me hubiera hace 4 años empezado un canal, Sí, bueno, comienza hoy. Dentro sí. de 4 años vas a estar contento, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí, hay que empezar. O sea, creo que es básico y fundamental. Empezar a pesar de toda la cantidad de dudas que puedas tener, empezar, empezar y empezar. Porque a la gente le damos vueltas y vueltas y más vueltas a todo y queremos tenerlo todo perfecto antes y tener todo el plan y todo. Y es que nunca vas a saber. Por eso lo que tienes que estar es dispuesto y preparado a asumir todo lo que vaya a venir, sabiendo, mira, Carla, nuestra amiga Carla, siempre dice, yo conozco el final de la película, o sea, al final tú tienes que saber cómo quieres que termine tu peli, cuál es ese final y cómo quieres tú dentro de X años ver, echar la vista atrás y decir, bueno, he hecho lo que quería, he tenido la vida que deseaba realmente, he podido ayudar a los demás, he podido aportar valor, he podido estar un poco al servicio también, porque al final venimos y parece que solo pensamos en nosotros. Es como tanto egoísmo de no, mira, yo quiero mi tele, mi peli, mi cosa, mi rutina, mi historia, ¿y qué estás haciendo por el mundo? Yo no sé si todo el mundo tiene que hacer cosas por todo el mundo, no digo que sea así, pero quien lo sienta, que lo haga, porque si no, es que van a pasar yo no sé cuántos años y es que te vas a arrepentir. O
sea, es que estoy segura de que se van a arrepentir. Entonces, pasar a la acción es fundamental por eso. Ahora bien, una cosa voy a decir aquí, y es que leí hace poco una frase que me encantó y realmente, claro, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué ha supuesto hacer el podcast? Bueno, ha supuesto que nuestra vida dé un giro de yo no sé cuántos grados. Eso para empezar. Pero porque no solo es el podcast, sino que el podcast lleva adjunto como un montón de cambios en tu vida que tienes que hacer sí o sí si quieres que tu proyecto funcione. O sea, cambiar tu entorno, cambiar tus hábitos, cambiar la forma en la que te alimentas para tener más o menos energía, cambiar, no sé, muchísimas cosas, la forma en la que gestionas tu economía, cambiar tu trabajo si es necesario, cambiar tu forma de pensar. Requiere tantos cambios que para muchas personas eso es símil de sufrimiento. Y en realidad no estamos experimentando sufrimiento, sino simplemente una serie de circunstancias que otros llamarían insoportables. Claro, lo que pasa es que cuando te comprometes con un proyecto y ese proyecto se convierte en esa estrella norte, ¿no? O en ese objetivo, todo lo otro se alinea detrás. Entonces nosotras ahora, por ejemplo, tenemos que, bueno, de por sí los seres humanos cada 15 segundos dicen estamos tomando decisiones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes ese norte, esas decisiones están alineadas allí. Entonces, todo lo que decidimos, cómo gestionamos nuestro tiempo, cómo gestionamos nuestra economía, en qué elegimos gastar o no, en qué elegimos invertir, a dónde elegimos ir, como los 3 días de formación que estuvimos hace poco. Bueno, todo eso va alineado y entonces, pero bueno, como es nuestro deseo, lo hacemos con felicidad y Claro, fluye. claro. Para otro podría leerse como un sacrificio, pero para Exacto. nosotros es nuestro deseo. ¿Por qué? Exacto. Porque vemos ese final de la O película. sea, es como que automáticamente tus prioridades se convierten tanto en cosas tan diferentes que el resto de las personas no hacen. O sea, al final mi prioridad es esto. O sea, al final mi prioridad es editar, tener ese plan de acción, poder programar, hacer las entrevistas, contactar con personas, ir a eventos, formarme, atender mi parte interior también porque sé que tengo que estar muy tranquila, sé que tengo que estar fuerte, sé que tengo que controlar mi respiración, sé que tengo que aprender más sobre mi expresión y mi lenguaje corporal. O sea, es como que todo lo que para ti empieza a convertirse en prioritario, para otras personas no lo es para nada en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Es como un freno, como un estrés o como un sufrimiento, ¿no? Que decimos. Entonces, eso primero también te aleja y te lleva a un momento también un poco como de solitud y soledad. Al final son ambas, porque también hay momentos en los que te encuentras como diciendo, hostia, estoy solo en este camino, aunque en nuestro caso estamos juntas, que eso es un puntazo también. Pero ese punto es clave, o sea, la gente tiene que saber que tienen que estar dispuestos y dispuestas a hacer ese sacrificio al final, llamémoslo así, ¿no? Porque, Bueno, o bueno, no ese sé, cambio. Lo que pasa es ese que cambio me siempre que te gusta más. dirijas hacia algún deseo profundo tuyo, eso va a ser así. También es, Sí. fíjate, con alguien que practica, por ejemplo, un deporte. Bueno, empieza a juntarse solo con personas que corren, porque él corre varias horas por día, si quiere practicar una maratón, o el que hace bicicleta. O sea, eso es así en muchos aspectos. Pero para esa persona no es, reitero, no es un sacrificio, sino que es una forma de vida, ¿no? Y nosotras, mira, así podríamos definirlo. Creo que nos pusimos muy rápido de acuerdo en que el podcast iba a ser, por lo menos por un año, nuestra forma de vida, ¿no? Y eso es lo que nos ha dado este camino tan fácil hasta ahora. Pues sí, ¿qué más? Entonces tú al principio tuvimos esos miedos, pasamos a la acción, que eso fue como lo principal, nos equivocamos también con un montón de cosas a nivel técnico, eso también es verdad, y pudimos rectificar, devolver, comprar, perdimos lo que Bueno, perdiéramos en el camino, ¿no? Pero luego como formarnos, pedir consultoría, eso también es súper importante, tener mentores, consultores, personas a las que les puedas preguntar, anotarte a formaciones, webinars, a todo aquello que sepas que te va a nutrir para aquello que quieres hacer, creo que también es lo que más nos ha ayudado, ¿no? sí, bueno, ahí podríamos hablar un poquito más en extenso de todo lo que fue el equipamiento, digamos, para hacer el podcast, que acá Laura lo cuenta un poco así, porque, claro, tienes que conversar, digamos, o asesorarte con alguien de qué tipo de cámaras, qué tipo de luces, qué tipo de micros, y en este camino nos ha tocado, bueno, por ahí comprar, por ahí devolver, por ahí volver a invertir, pero formó parte del aprendizaje y eso es un poco lo que hemos armado algo que les queremos contar al final para transmitirles a otros que quieran comenzar, porque al final es tiempo ganado si ya sabes un poco por dónde ir, Sí, ¿no? y aparte también que nosotras, bueno, desarrollamos la tolerancia a los errores, al fallo, ¿no? Esa tolerancia a equivocarte Sí, y sí. a, pues eso, a que las cosas salgan mal. Ahí creo que es algo también
que a mí me ha encantado aprender y tener la oportunidad de sentirlo, ¿no? Bueno, la tolerancia o el aprender a equivocarte creo que te sirve para cualquier proyecto o en todo caso la paciencia, como ahora que comenzamos a grabar y no se había grabado y hay que volver a empezar, Sí, o sea, forma parte en cualquier camino, claro. no, pero me refiero como tu reacción, cómo tú reaccionas en las cosas que te pasan, creo que es básico para que este tipo de proyectos funcione. Porque yo veo personas, te digo, en un entorno más laboral o más de trabajo o más lo que sea, que realmente es como una visión súper pesimista de la vida o súper catastrófica de las situaciones que se salen de su zona de control o de confort, ¿no? Y nosotras también creo que algo que nos ha ayudado mucho es que durante los años previos hemos desarrollado mucho la capacidad de tomarnos las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, llevamos nuestro camino de también como leer un poco las señales de la realidad, ¿no? Y Ujú. poder interpretar esos momentos kairos, como los llamo yo, donde a lo mejor no ocurre lo esperado, pero en eso inesperado es donde pasa un poco la magia de que las cosas después resultan de una manera Sí, incluso más bonitas, ¿no? sí. Y cuando tú decías lo de también, siempre me gusta nombrar algún libro, hay un libro muy interesante del doctor Hawking que se llama El poder contra la fuerza, ¿no? Que serían como dos energías que están también en nosotros, pero que tú tienes que decidir cuándo, en todo caso, dejas que gane la fuerza o decides, no, aquí va a ganar el poder, que es un poco como tu decisión, hacia dónde te diriges, Ujú. ¿no? Y eso también son como pulsos que en cualquier proyecto está y hay que saber ir gestionando. Sí, me encanta. Y además también el hecho de desapegarnos un poquito de los resultados, ¿no? Creo que eso es fundamental y hablamos en una tertulia de eso, del experimento rendición, porque creo que es algo que nos ha acompañado también. El todo el rato decir, bueno, ante esto que no tengo la respuesta o ante este suceso que ha ocurrido o ante tal, es como no me queda otra que rendirme, que no es resignarme, sino No, no. rendirme y Es darme, aceptar. exacto, aceptar, darme el tiempo para reflexionar, darnos el tiempo para pensar cuál es la mejor decisión o todo lo contrario, o saber que en un momento dado tienes que tomar una decisión rápidamente o sea, todo eso impulsado por esa fuerza interior que tú dices o ese poder, dependiendo de cada situación, es algo muy importante también. Bueno, y entonces vamos a contar un poco cómo queremos poner nuestro granito de arena para esto. Sí, y lo vamos a contar desde ese tema que nos encanta, que es el del síndrome del impostor. Porque a mí siempre me ha costado mucho también pensar, que lo hablábamos desde el principio, cuando empezamos el podcast, que yo te decía, pero qué voy a decir yo si no tengo nada que decir? Y bueno, efectivamente, como no tengo nada que decir, que todavía lo pienso a veces, prefiero que lo digan otros, por eso traemos invitados. Claro. Pero, no obstante, sí que ahora hay cosas que la gente nos ha preguntado, y para mí eso es clave. Como dice Sergio Fernández, si no me preguntan o me pagan, yo no doy mi opinión. Eso es lo mejor. ¿Qué les parecerá? Porque hablamos en la tertulia 1, en la tertulia 2 y en la tertulia 3 del síndrome del impostor, pero realmente, chicas y chicos que nos escuchan, es como el paso más importante, el atreverte, porque ha sido, y las personas que ahora nos preguntan o nos consultan, es el mayor paso, decir, bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me atrevo a ponerme frente a la cámara, no? ¿Cómo supero todas esas palabras internas que nos decimos? Como tú dices, bueno, pero ¿qué voy a tener que decir yo? Si lo haré bien, lo haré mal. Siempre hay otro que nos parece que lo hace mejor y por supuesto que quizás lo hace, pero nosotros un día también podemos estar en ese lugar. Sí, totalmente. Así que bueno, lo superamos, lo hicimos y ahora queremos compartir un poco nuestra experiencia con esta comunidad que va creciendo día a día y estamos muy felices por ello. ¿Por qué? Porque nos han consultado otras personas que quieren lanzarse en un proyecto similar, que puede ser un podcast o un canal de YouTube o también alguna visualización de la marca personal, a lo mejor a través de otro tipo de redes. Claro, ¿no? digamos que nosotros lo que vamos a hacer es como hemos decidido llamarlo, bueno, no lo hemos puesto así, pero en realidad lo más verdadero es que es una introducción. Es una introducción a lo que hemos aprendido, introducción a cómo crear un podcast, es decir, introducción, lo llamamos introducción porque no llevamos 100 podcasts, realmente no tenemos esa experiencia. Pero a mí hay una metáfora que me encanta, bueno, una metáfora o una descripción que dice Carla, también nuestra amiga Carla, sobre el síndrome del impostor, que desde que yo descubrí eso, es la única cosa que a mí me hace sentir que realmente puedo estar en un punto donde puedo tener el derecho o que es legítimo para mí el poder dar algo que yo he aprendido. Y es que
Hay personas que están en el punto A, hay personas que están en el punto B y hay personas que están en el punto C. Yo, si me encuentro en el punto B, le puedo enseñar a quien está en el C, o sea, le puedo enseñar a quien sabe menos. No me tengo que comparar con quien sabe muchísimo más, porque entonces nunca voy a poder enseñarle nada a nadie. Y no es que mi misión sea enseñar o dar mi opinión, ni mucho menos, pero sí que si cuando nos preguntan podemos decir, bueno, hasta donde yo he llegado, esto es lo que he aprendido, y me parece importante que lo sepas. Entonces, esa es la intención que tenemos con el próximo webinar, que vamos a hacer el 1 de agosto. Que va a ser online, que va a durar 2 horas y donde, bueno, la intención es compartir justamente cómo ha sido todo este proceso, cómo hemos nosotros conectado con nuestro propio valor, que es esa energía que te va a hacer dar el primer paso, cómo elegimos un poco también ese nicho o temática, que es otro tema grande, ¿no? Bueno, quiero compartir algo, pero ¿cómo? ¿Desde dónde lo hago? Bueno, poder identificar en qué eres bueno, ¿no? Además, eso es algo que he visto mucho, Gaby, también, que mucha gente parece como que prioriza un poco el mensaje que ellos quieren dar ante lo que la audiencia quiere escuchar. Y eso es algo que también vamos a enseñar en el podcast, que hemos aprendido en este camino, que es como, está bien que tú quieras transmitir un mensaje o una información porque has hecho un montón de cursos, llevas un montón de años aprendiendo, has invertido en ti y está fenomenal, pero tienes que encontrar esas personas y tienes que encontrar la manera de transmitir tu mensaje. Esto es muy importante. Nosotras, por ejemplo, el mensaje nuestro con el podcast de Vida Magna, y así aprovechamos también para comentarlo, realmente es un poco inspirar y hablar de cómo tener una vida magna, ¿no? A través de personas. Eso es lo básico. O sea, nosotros cogemos a expertos en ciertas materias y les preguntamos cómo podemos tener una vida mejor, para quien quiera tener una vida mejor o quien quiera progresar. Entonces cada uno tiene que encontrar su forma de decir las cosas y el mensaje que quiere transmitir de esa manera. Exacto, y que a veces eso puede parecer reducido, pero fíjense ustedes, en este caso, por ejemplo, es muy amplio, porque desde personas que traen herramientas de autoconocimiento, de autosanación, de evolución, como también tips o caminos, digamos, más directos hacia esa vida magna, o incluso desde el punto de vista económico o abundante. O sea, el espectro es muy amplio, pero sin embargo nosotros dijimos, bueno, este va a ser nuestro nicho, o nuestro camino, o nuestro mensaje. Entonces, en este webinar vamos a intentar que ustedes, si les interesa, encuentren también. Y esto sirve para todo, o sea, no importa que tu nicho sea de, no sé, de estética o de salud, ¿no? De belleza, de algo más intelectual o algo de conocimiento, no importa. Lo importante es poder hacerte esas preguntas. Más que las respuestas, nos vamos a dirigir a que cada uno pueda hacerse esas preguntas. Exacto. Después, por supuesto, todo lo referido al material, como les comentábamos antes, toda nuestra experiencia, de todo lo... Sí, porque al final de cuentas que hemos hecho, es un recorrido corto pero intenso, lo cual es como que tampoco hace falta ni mucho más tiempo, ni mucha más intensidad para darte cuenta de lo que necesitas. Por supuesto, podemos mejorar todo lo que tenemos, siempre, constantemente. Ojalá pudiéramos mañana, pero hasta donde estamos, que es como lo básico, es lo que vamos a compartir. Y además hemos querido dividirlo como en 2 bloques. El primero va a ser como de la parte interior, es decir, primero tienes que darte cuenta de por qué quieres hacer eso que quieres hacer, ¿no? O sea, quieres a partir de ahora, eres profe de yoga o eres, bueno, de lo que sea, ¿no? O tienes una formación en alimentación, quieres hacer un podcast, cualquier temática o cualquier proyecto que quieras realizar, tienes que darte cuenta de por qué lo haces, porque hasta que tú no te des cuenta de eso, en realidad, que es lo que nos pasa a nosotras, es probable que eso te lleve como a no poder sostenerlo en el tiempo. Y para YouTube, por lo menos, y bueno, las demás redes sociales y demás, lo único que funciona es la consistencia en el tiempo. Claro, te vamos a ayudar a que descubras cuáles son esos valores con los que conecta tu pasión. Como decíamos antes, la pasión va a ser lo que te va a hacer grabar 3 veces a la semana y continuar año tras año, y aunque estés de vacaciones o aunque sea el cumpleaños de alguien de tu familia, seguir en ese camino. Entonces, esa conexión primero viene desde esa parte interior, ¿no? Conocernos, autoconocernos, hacernos esas preguntas. Incluso vamos a hacer ahí una especie de ejercicio, juego muy interesante de tener esas respuestas desde el entorno, ¿no? Porque te pueden ayudar los que te rodean, a ver para qué eres bueno. A veces nosotros desconocemos, pero la familia nos dice, pero a ti se te da bien hablar, o a ti se te da muy bien cocinar, o tú haces muy bien esto. Entonces, esas respuestas de la familia nos van a ayudar también. Exacto, así que bueno, chicos, chicas, si queréis aprender un poquito más, lo que vamos a hacer también es que
nos hemos dado cuenta que tenemos información muy valiosa de otras personas y entonces el recopilatorio que vamos a hacer, que es lo que os vamos a transmitir, al final de cuentas no es algo que solo sepamos nosotros, sino que lo hemos aprendido de otros, pero esa compilación que vamos a hacer es lo que creemos que más valor tiene al final, ¿no? Os vamos a enseñar quiénes son nuestros referentes, en quién nos hemos inspirado, de quién hemos aprendido más, ejercicios prácticos, o sea, vamos a ver realmente cosas que son muy potentes, que son como cortitas, es poquito, es una introducción, pero va a servir como detonante, o sea, realmente va a servir como para arrancar esos proyectos porque creemos que es lo básico, así que no os lo podéis perder. Sí, sí, y que son preguntas muy simples que nosotros también teníamos, desde cómo se abre un canal, cómo se monetiza, por qué, cómo es todo el proceso, así que todas esas dudas que ustedes pueden tener, bueno, nosotros vamos a compartir las respuestas que hemos encontrado con mucho cariño. Bueno, pues dicho esto, entonces vamos a terminar la tertulia. ¿Hay algo más que quieras aportar del camino que hemos tenido para llegar al podcast número 9/15? No, simplemente que estoy muy feliz de compartirlo contigo, Laura, y de que ha sido para mí, bueno, un rejuvenecimiento, como digo, he rejuvenecido 15 años, pero porque aprender cada día es algo que nos llena de entusiasmo y de justamente de juventud, o sea, el camino evolutivo es todos los días ponerte un nuevo desafío, así que estoy súper contenta. Bueno, pues sí, yo también, así que nada, chicos, la verdad que os invitamos a que compartáis esto si creéis que le puede servir a alguien, realmente que podáis ver las entrevistas y compartirlas, tomar anotaciones, o para nosotras, o por lo menos yo creo que el mayor mérito, la mayor recompensa que podemos tener es como que alguien, o bien que se lo ponga en su tele y que pueda sustituir el Netflix durante un rato, o bien que puedan tomar como apuntes, notas, que realmente haya una transformación, o sea, que realmente al ver un podcast con una persona experta que hable de un tema que nosotras hemos elegido, ese filtro que hacemos nosotras, que pueda suponer en una persona que antes de ver el podcast piense de una manera y que después tenga un clic mental y pueda inspirarse a pensar de otra manera, ¿no? O sea, para mí sería como la mayor recompensa. Sí, así sí, que bueno, suscríbanse que vienen unos invitados muy buenos. Exacto, desde aquí pues os agradecemos hasta ahora por vuestro feedback, por vuestros comentarios, contadnos de verdad a quién os gustaría ver en los podcasts, a qué temáticas os gustaría que tratáramos, qué dudas tenéis, cuáles son vuestros miedos. Y bueno, y esta no será la última, yo creo que vendremos más por aquí a hablar un poco de todo esto, ¿no? Seguro, y que estamos en Instagram, en TikTok y por supuesto en los canales de podcast. Así que bueno, gracias.